En la antigüedad, el Templo de Jerusalén, con sus altares y sus grandes fuentes para purificarse, era un lugar al que se iba a realizar actos sagrados, sacrificios y otros ritos. Considero que, en cierta medida, el concepto que los mormones tienen del templo restituye ese significado a la palabra templo. Para entender por qué construimos templos, antes es preciso comprender que creemos en la revelación y la restauración del Evangelio. La palabra restaurar significa restituir lo que se había perdido. No hablamos de una nueva invención, sino de una restauración de lo que se conocía antiguamente. Tras el ministerio personal del Salvador, hubo cambios en las creencias y las prácticas religiosas del género humano, perdiéndose así el sentido y el propósito del templo. Dicho propósito fue restaurado por conducto del profeta José Smith durante la restauración del Evangelio de Jesucristo en su plenitud. Desde un punto de vista histórico, resulta fascinante advertir que aún antes de que los mormones comenzasen a buscar un terreno para edificar un centro de reuniones o una capilla, continuaran reuniéndose en sus hogares o al aire libre mientras se iniciaba la búsqueda del terreno donde construir un templo. Con las primeras revelaciones sobre la edificación de un templo, imagino que los miembros desconocían el motivo, aunque sabían que debían hacerlo. Cuando la iglesia se estableció en Kirtland, comenzó la construcción del primer templo de esta dispensación. El templo de Kirtland era un edificio magnífico, aunque en la actualidad no es considerado una construcción especialmente grande. Pero si nos detenemos a pensar en que la gente de Kirtland, Ohio, vivía en sencillas casas de troncos y que los santos decidieron edificar su templo de piedra, no de madera, sino de piedra, se entenderá que consideraban que este tenía que ser un edificio sólido y digno de ser llamado la casa del Señor. Aún me emociono cuando leo sobre el sacrificio que demandó edificar el pequeño templo de Kirtland, que luego hubo de abandonarse. De hecho, tuvimos un templo en 1836, antes de tener capilla alguna. Fue el templo de Kirtland, un templo preparatorio que todavía existe. En aquel entonces se utilizó con diversos fines. Si bien el entendimiento de todas las bendiciones del templo aún no estaba claro, y no lo estaría hasta años más tarde en Nauvoo, en la década de 1840. El primer templo que contó con todas las instrucciones y los conocimientos precisos para la realización de convenios se edificó en Nauvoo en 1844, y José Smith no vivió para verlo terminado.